Gracias. Señoras, señores, público en general, buenas tardes tengan todos ustedes en esta tarde de abril, de un 12 de abril del 2022, en vísperas de la Semana Santa de este año convulso de una tercera primavera de pandemia, cuestión inédita que compartimos quienes cohabitamos el planeta. Somos sobrevivientes a tal acontecimiento y tenemos el gusto de estar hoy reunidos en esta acalorada tarde de abril para disfrutar del venir a la luz del cuarto libro del licenciado Juan Felipe Ávila Reyes, a quien desde luego solicito a ustedes brindemos un gran aplauso. Conforman este presidium, desde luego, nuestro festejado el día de hoy, el licenciado Juan Felipe Ávila Reyes, el profesor Honorio García Palomares, el maestro Manuel Méndez Oviedo, integrantes del Grupo Cultural Raíces, el profesor Gabriel Oros y desde luego contamos con la distinguida presencia en esta tarde, nuestro invitado del día de hoy, el doctor Marco Antonio González Jasso, presidente municipal de Ciudad Fernández. Gracias, doctor. La señora esposa de nuestro festejado, del maestro Juan Felipe, su familia, su hermana, su hija, a quienes saludamos también en esta tarde. Saludos y gracias a todos. Tenemos a continuación, es para todos nosotros un verdadero placer escuchar al profesor Manuel Méndez Oviedo, quien viene a deleitarnos con algunas de sus ideas sobre la obra agasajada de hoy, El Cristo de mi barrio, autor, licenciado Juan Felipe Ávila, a quien cedo el micrófono. Muy buenas tardes a todos ustedes, distinguidas personalidades que nos acompañan. Un gusto, un inmenso placer encontrar aquí a personas muy queridas con una amistad de muchos años, un aprecio de muchos años, del doctor Marco Antonio González Jasso, compañeros desde la secundaria, al maestro Gabriel Artemio Oros Velarde, miembro fundador del Grupo Cultural Raíces, al licenciado Salvador Álvarez Ramírez, también conocido de hace muchos años, compañero en la preparatoria. Desde luego, la grata presencia de Juan Felipe Ávila Reyes, compañero de trabajo en la secundaria Leona Vicario, maestro de español. Una presencia también muy grata de el maestro Honorio García Palomares, a quien conozco también desde 1978, cuando él estaba en tercer año de secundaria y yo ingresé a trabajar ahí como prefecto en aquella ocasión, y desde entonces tenemos una hermosa amistad. La distinguida presencia de la familia del maestro Juan Felipe Ávila Reyes, de su hermana que también fue mi alumna en la secundaria, de su esposa, de su hija, y de todos ustedes por allí. También está Guillermina y otras personas. Un gusto estar aquí con ustedes, es como estar en familia. Entrando en materia, la obra que
el maestro y licenciado Juan Felipe Ávila Reyes presenta esta tarde en este lugar. Ya tiene varios años de haber sido concebida. Recuerdo que hará 12 o 13 años aproximadamente, en alguna ocasión el maestro Juan Felipe fue a mi casa, que es la de ustedes, y llevaba este libro, desde luego en borrador, nada más escrito a máquina, y me dijo que quería que le diera mi opinión sobre esta obra. Es una obra poética. El Cristo de mi barrio es una obra poética. Le dije que sí, que dentro de mis limitaciones iba a darle mi opinión, mis observaciones, y me dejó su obra para que la leyera. Estamos hablando de hace aproximadamente 12 o 13 años. Me puse a leer la obra y la considero de una muy buena calidad literaria. El maestro Juan Felipe siempre ha tenido una vena poética de alta calidad. Por ahí 2, 3 detallitos fue lo que le hice mis observaciones personales, algunos detalles mínimos, y a los pocos días que el maestro fue nuevamente a mi casa, ya estuvimos platicando. Le dije, mire maestro, la obra yo en lo personal la considero de muy alta calidad. Yo solamente, lo poquísimo que yo corregiría es esto. Por esto. O sea, son nada más detalles mínimos, a veces de cuestión sintáctica en ocasiones. A veces alguna aparente pequeña contradicción. En fin, fue una cosa mínima. Y me dice el maestro Juan Felipe, ¿usted cree que este libro valga la pena de publicarse? Le digo, en lo personal creo que tiene el suficiente mérito literario y poético para que sea publicado. Bien, ahí quedó la idea. Recuerdo que también me comentó que le había llevado la obra a la señorita María de Jesús Ramírez de Abadí, y curiosamente me recuerdo que le hizo la misma o las mismas observaciones, que coincidió conmigo. Mire maestro, aquí este detalle y nada más también 2 detallitos, 3 detallitos que curiosamente coincidieron con lo que yo había observado. Quedó la obra inédita durante todo este tiempo, hasta que este día, hasta que en esta época, el maestro Juan Felipe se ha decidido a publicarla, a llevarla a la imprenta y a publicarla. El nombre de la obra, desde el mismo nombre, ya tiene reminiscencias de tradición, de provincia, de una época en que el barrio era un microcosmos. Me trae a la memoria mi niñez. El barrio, el microcosmos de aquellos muchachos descalzos,
desarrapados, parchados de los pantalones, que nos juntábamos a jugar béisbol con una pelotita de papeles allí hechas bola, que cuando llovía salíamos descalzos a los charcos de la calle, llenos de alegría porque había llovido. El barrio, esos recuerdos de nuestra niñez, de aquel Río Verde de provincia, de aquel Río Verde provinciano de hace 50, 60 años. El nombre, el Cristo de mi barrio, me remonta a aquellos recuerdos. Pero también me remonta en lo literario a recordar una obra que hace aproximadamente 45, 50 años tuvo un éxito extraordinario. Tal vez ustedes han escuchado hablar de un libro escrito en prosa poética que se publicó por la década de los 70, titulado El Cristo Roto. Mi Cristo Roto. Reflexiones sociológicas, morales, que el autor expone ante la imagen precisamente de un Cristo al cual le faltan los brazos. Este libro fue tan popular que incluso recuerdo que en los concursos de declamación de escuelas hubo quien llegara a declamar esa prosa poética, esos fragmentos de El Cristo Roto. Y cuando vi que el libro del maestro Juan Felipe era publicado con ese nombre que yo ya había visto, que ya conocía, hago una remembranza precisamente de aquella obra del Cristo Roto con el Cristo de mi barrio. Reflexiones también nada más que poetizadas y con una poesía de alta calidad literaria. Agradecemos que el maestro Juan Felipe enriquezca la cultura de Río Verde, la cultura de nuestra patria chica, con una obra más debida a su creatividad y a su talento. Tengo las 4 obras del maestro, desde aquel librito La educación del niño que publicó cuando estuvo comisionado en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, en el Departamento de Proyectos Educativos, y que elaboró esta obra, La educación del niño. Posteriormente, su segunda obra, en la época en que el Grupo Raíces, Grupo Cultural Raíces, estaba todavía activo, publica Cartas para mover el horizonte, un libro de prosa poética hecho en un viaje imaginario en lugares
en lugares exóticos, en lugares extraños, de lugares también de nombres poéticos de toda nuestra América. Una prosa poética que se inscribe dentro de la tradición de los escritores latinoamericanos, de Benedetti, de Jorge Luis Borges, no Borges, Borges, de Alejo Carpentier o Carpentier, como le quieran llamar, de todos esos escritores de lo que llamaron el boom latinoamericano. De esa calidad es Las cartas para mover el horizonte del maestro Juan Felipe. Hace algunos años tuvimos el placer y el agrado de leer su tercera obra, Tierra de mis cantares. Una recopilación tanto de poemas como de canciones de la tradición del jarabe arribeño, de los poetas de décimas y de balonas, y desde luego también obras, poesía que él escribió inspirada en nuestro pueblo. Y ahora nos regala esta pequeña joya poética, El Cristo de mi barrio. Maestro, enhorabuena por esta nueva obra que le regala a la cultura de nuestro país. Muchas felicidades, y no solo de un servidor y de quienes están aquí presentes, nuestra exalumna que presentó el 9 de febrero pasado su libro Silencios de Cuentos, le envía también un cordial saludo y una felicitación. Hace rato me habló y me dijo, ¿ya está por allí, maestro? Le digo, ya voy precisamente a la presentación. Dice, denle por favor de mi parte al maestro Juan Felipe un saludo muy afectuoso y una gran felicitación también de mi parte, de parte también de Catalina. Pues es lo que puedo compartir con ustedes, personas que me han escuchado, amigos y distinguidas personalidades. Muchas gracias por la paciencia que me tuvieron en escucharme. Señor, la tarde oscurece y es incierto el camino. Quédate con nosotros. Llama el momento a la oración. Es densa la penumbra. Quédate con nosotros. Allí fue el grito reprimido bajo el madero. Acá, el dolor fincado en la conciencia. Su corona de mártir, sublimó la gloria, gota a gota de sangre y sin respuesta. Espina por espina en la nostalgia. De igual manera, a continuación, escucharemos en palabras del profesor Honorio García Palomares los pormenores a esta obra, El Cristo de mi barrio, poemario del licenciado Juan Felipe Ávila Reyes. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo en esta tarde de quien amablemente recibimos la invitación de nuestro amigo Juan Felipe Ávila Reyes, y bueno, pues también agradezco la presencia de Manuel Méndez, de Aurea, del maestro Oros y de todos los gratos amigos que hoy nos acompañan en esta presentación. Muchas gracias a todo el público aquí reunido, a la familia, gracias. Muy afortunada la ocasión de tener la primicia de la presentación de un nuevo libro de nuestro compañero y amigo Juan Felipe Ávila Reyes. Leí y disfruté de sus aportaciones anteriores y cuando menos en uno de ellos acompañé en mínimo espacio una investigación de campo. Los términos para referir de esta obra agotan mi vocabulario.
¿Qué puedo referir cuando lo excelso del mensaje que alaba a Dios por el día, por la noche, por la jornada, por el sustento, por la sencillez misma del humano, artesano, campesino, están ahí de gran belleza plasmada, la reverencia, la humildad, la gratitud, el amor? En diferentes ciclos de la humanidad se nos muestran las magistrales creaciones en la música, la pintura, la escultura, inspiradas en lo divino, y que hacen manifiesta la sensibilidad y nos conmueven con su belleza. Destaco un comentario de los grandes hombres y mujeres en cualquier forma literaria. Dios ha sido la suprema inspiración para referirlo. Extraigo un soneto publicado en 1628, en el mismo año del fallecimiento del misionero, en el convento franciscano de Madrid, España, que precedido por la fe de evangelizar estas tierras, fue el fundador de nuestra custodia, Juan Bautista de Mollinedo, y el soneto es el siguiente. Soneto a Cristo crucificado. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiero, porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Se desconoce la autoría de quien lo escribió, pero refleja el amor a Cristo crucificado en un grado de pureza e intensidad en la sensibilidad de la expresión poética. Seguramente quiero intuir el instante mágico profundo de comunicación con el Todopoderoso del autor de El Cristo de mi barrio, para bosquejar, plasmar hermosos versos libres de gratitud, de amor a su inefable presencia que todo lo abarca y todo lo contiene. Hay líneas de humildad, de pasmo a su grandeza, de la hora incierta de los que trascienden y se requiere el auxilio en momentos de fragilidad, de dolor. Todos requerimos, como nuestro amado Nazareno, el mensaje de luz a través del poderoso vehículo de la oración en nuestra noche oscura del alma, el mensaje divino. Gracias, Juan Felipe, por aportarnos este gran libro. Mucho nos servirá a los lectores, que nos deje paz en momentos de tribulación, que nos invite a todos en memoria del Mesías, venturoso signo de verdad, amor y compasión, a ser mejores seres humanos. Muchas gracias. Ahora, si nos lo permite, nuestro auditorio, escucharemos del mismo autor, del licenciado Juan Felipe Ávila Reyes, los porqués y las minucias de su obra. Aquí lo escuchamos, maestro. Gracias. Gil, quiero pasarle. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Quiero iniciar mi participación diciéndoles que estoy muy contento en esta tarde porque hay muchas razones para estar contento. Una de ellas es que estoy rodeado de amistades de años, amistades probadas, y eso llena mucho el alma, que los amigos estén presentes.
que me acompañe mi familia, que estemos hoy en un lugar histórico. Dice la historia que el 1 de julio de 1617, esto era un jacal de varas y techo de palma. Y el día de hoy nos encontramos en un bello edificio coronado por la cruz, allá en lo más alto, que tiene relación con el título de este libro, El Cristo de mi barrio. Y podría seguir dando esos motivos por los que estoy contento. También quiero agradecer. La vida es un agradecimiento permanente por la vida, la salud, la familia, los amigos, los alimentos, las cosas materiales y las cosas espirituales. El señor cura no pudo acompañarnos porque tiene encomiendas más elevadas. Está celebrando misa. Y yo le agradezco a los participantes, mis grandes amigos, el maestro Manuel Méndez, el maestro Honorio, a los elementos del Grupo Cultural Raíces, como el maestro Gabriel, la maestra Aurea. Lamento que don Toño Almazán ya no pueda viajar, su salud está mermada. Y Marichú me dijo, María de Jesús Ramírez Dabadie, conocida por todos y estimada por todos, la fui a invitar y me dijo que vendría, pero veo su salud también muy mermada. El tiempo nos va quitando las fuerzas, los principales indicadores de la energía, de los motivos que nos dan la vida. Pero sobre todo quiero agradecer a un amigo que conozco desde las travesuras de la infancia en San Antonio de las Higueras. Y ese gran amigo hoy es el primer hombre en Ciudad Fernández, mi amigo Marco Antonio González Caso, alcalde de Ciudad Fernández. Casi no estoy bien acompañado, ¿verdad? Y gracias a sus seguidores también, a sus funcionarios que amablemente están aquí presentes. Si yo hablara de mi familia, pues dirían, pues es su familia, ¿verdad? Pues tiene que hablar bien de su familia. Pero doña Lorena, que está aquí al frente, una ocasión llegó de San Luis Potosí a dar clases allá por el Saucillo. Y siguió instruyendo a niños, luego le tocó formar generaciones en el Coyote, en el Colegio de las Madres, el Colegio de la Paz de aquí de Río Verde, y luego una escuelita que tuvimos particular, Colegio Motolinía, y sigue dando clases ahora en una colonia muy difícil en la ciudad de San Luis, en la colonia Morales, con niños que son bastante difíciles, pero ahí está la maestra haciendo su esfuerzo, construyendo que esos niños sean para el bien. Si yo digo que es mi señora, van a decir, pues por eso le echa porras, pero no, ella se ha ganado sus aplausos solita, igual que mi hermana Ana María, que aquí está también al frente. Y Lorena, pues construyendo 3 hijas que tuvimos. Una de ellas aquí atrás, muy esforzada, se fue a Estados Unidos, por sus propios méritos, allá sufrió bastante, ahora ya no tanto, y ya nos trae una nietecita aquí, la segunda nieta de nuestra familia, un encanto. Pues amigos, ¿qué les puedo decir? Tengo muchas cosas que agradecer. Y ahora se pudo que las circunstancias permitieran la publicación de este libro. Creo que ser escritor no es muy fácil. Primero hay que concentrarse, aislarse, escribir en un lugar apartado, y cuando ya tiene uno todo un libro escrito, hay que ir con el editor, y ese es otro episodio.
y los pagos del libro, y luego pues tiene uno que ser vendedor y andar vendiendo su libro. Bueno, son varias etapas, ¿verdad? Si queremos contribuir a la cultura, pues esto tiene no nomás un precio en dinero, un precio en muchas cosas, pero creo que vale muy bien la pena hacer un esfuerzo por nuestros niños de nuestro país, por nuestros jóvenes de nuestro país, para decirles que existe el bien, que el bien es superior al mal, que siempre va a triunfar, y que el orden en las familias y en la sociedad viene de ese bien, de esa justicia, que vale la pena buscar y dejar como legado a las generaciones que vendrán. Hoy nos reúne aquí Cristo, hoy nos reúne aquí el arte, hoy nos reúne aquí la poesía. Alguien me preguntaba que si el libro era para ser publicado en Semana Santa, y yo le contesté que no estaba planeado hacerlo así, pero resulta que ahora es Semana Santa y que estamos publicando este libro en la Semana Mayor. Este libro nace para nuestra sociedad y para nuestra humanidad. Voy a hacer un pequeño recorrido muy rápido en la historia, porque Jesucristo aparece en los evangelios. El evangelio escrito por San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Juan, 4 evangelios. Y allí encontramos la presencia de Jesucristo. Desde entonces, toda la humanidad establece un periodo antes de Jesucristo o después de Jesucristo. En algunos países lo han llamado antes de nuestra era o después de nuestra era. Como quiera, se observa que en el mundo se conoce a Jesucristo, no únicamente en algunas latitudes del mundo. Esos 4 evangelios tardarían en llegar a este lugar aproximadamente 1617 años en que se da la fundación de esta ciudad de Río Verde, que no fue fundada como Río Verde. El padre Fray Juan Bautista de Moyinedo, con el permiso del rey de España, con el documento que se llamaba Cédula Real, funda la ciudad con el nombre de la custodia de Santa Catarina Virgen y Mártir del Río Verde. Posteriormente, el nombre de esta ciudad lo va tomando del Río Verde. Y dicen los historiadores que le dieron este nombre porque el río tenía un color verdoso. Y así se identifica hoy nuestra ciudad, Río Verde. Aquí hubo un fundador, Fray Juan Bautista de Moyinedo, y dice la historia que venía de las provincias de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Cruzó por la Sierra Gorda para llegar a este valle, y dice la historia que llegó a unas montañas desde donde podía divisar el valle. Ese era Río Verde. Yo no sé cuáles montañas serían, pero a mí me ha tocado viajar a la Mesa del Salto y allí hay como un balcón natural donde se mira Río Verde hacia abajo y me da por pensar que ahí estuvo el fundador. Bueno, esa es una idea mía, ¿verdad? Pero es una vista hermosa desde ese lugar de la Sierra Gorda. Por eso, aquí enfrente, a unos metros, tenemos un monumento que el pueblo de Río Verde le dedicó a ese fraile. Un fraile que se distingue por tener un brazo extendido viendo hacia el sur de la ciudad. Ese es Fray Juan Bautista de Moyinedo. El maestro Manuel Méndez estuvo
como jurado calificador en 1992, cuando era alcalde de Río Verde Pedro Luis Naif Chesani. Y entonces, pues participamos muchos con nuestras poesías. Yo participé con una de ellas y gané el primer lugar, modestamente. Allí hay 6 versos que yo le escribí al fundador, a ese padre que llegó aquí en 1617. Y dicen esos 6 versos: tu diestra en lo alto sobre mi ciudad, vaya Dios contigo, dice en humildad. Siembras, Juan Bautista, la fe en primavera. Surge del silencio tu palabra en luz, y en la piedra clave levantas la cruz que persigna 4 siglos a la esfera. Esos son versos míos, y los encuentran ustedes en mi tercer libro, Tierra de mis Cantares. ¿Cuál es la tierra de mis cantares? Pues esta, Río Verde, aquí nací, y a mí me parece una tierra muy hermosa, aunque con los viajes uno encuentra tierras que tienen otras características y que no dejan de ser hermosas. Pero aquí, bueno, pues será porque yo nací. Por eso digo que esta tierra es muy bonita. Y esa es la parte que les decía yo que iba a tocar en la historia. ¿Cómo llega Cristo a esta tierra? Bueno, ahora vamos a ver el arte. ¿Qué es el arte? El arte es la expresión estética a través de la pintura, de las notas musicales, de la escultura o la arquitectura con las formas, de la pintura, pero en literatura, ¿cómo se caracteriza el arte? La bella arte de la literatura, porque a través del lenguaje expresa la estética. Si no tiene estética, obviamente que no es literatura. Por eso yo pondría en entredicho algunos textos que ahora se dicen literarios y que a veces no lo son tanto. Allí está la literatura. Estudiaba yo en la Escuela Normal Superior de México cuando nos dijeron que había que estudiar las principales obras literarias de cada país. ¿Cuáles eran las obras literarias de Israel? Indudablemente que estaba la Biblia. Entonces la Biblia la podemos leer como una obra religiosa, la podemos leer como una obra de arte. En fin, podemos darle muchos matices a nuestra lectura. Yo hoy estoy tocando el tema del arte porque, bueno, ya Gil me hacía una entrevista. Ese Gil es muy listo en comunicación, Me hacía una entrevista en días pasados que si era religioso el libro. Y yo le contesté que yo no soy un teólogo. Haría mal trabajo dando una opinión como un teólogo. Creo que los sacerdotes de esta iglesia saben muy bien, ¿verdad? Yo conozco el arte. Y el arte literario usa la palabra, como los albañiles que van poniendo tabiques o ladrillos en las paredes. El escritor coloca una palabra y forma una frase, y si hay una palabra mal colocada, pues entonces la quita uno y prueba uno con otra palabra hasta que la frase queda elegante. Ese es el trabajo de un escritor. ¿Cuál es la materia prima? La palabra. Y la palabra puede ser oral o escrita. En este caso, el libro que hoy se está presentando, pues tiene la palabra escrita. Aquí está la muestra literaria. Y yo diría, a manera de reflexión con ustedes, ¿qué otro personaje en el universo es capaz de utilizar una palabra? ¿Solamente el ser humano? La prehistoria se distingue de la historia en que el hombre hace uso del fuego y aparece la historia. El hombre que tiene pulgar, ahora con este pulgar puede usar las herramientas, allí aparece la historia.
porque los primates también tienen dedo pulgar, pero no usan la herramienta. El hombre hace uso del fuego y entonces aparece la historia. Esos son los rasgos entre la prehistoria y la historia. Pero algo más importante que todo esto es que el hombre utiliza la palabra, y al usar la palabra tiene que usar el recurso de la escritura. Y entonces ahí conocemos los alfabetos, conocemos los textos escritos y viene el arte literario. Fíjense qué interesante, qué bonito que en la historia del hombre exista todo esto. Pero lo que creo que habla mal del hombre es que, sabiendo pensar y sentir y hablar, utilice la palabra para denostar, para destruir, para hacer mal uso del lenguaje. Porque, bueno, estamos en el recinto de la iglesia y dice un canto: ¿a qué ha venido? Le preguntan a alguien: ¿a qué ha venido usted? Pues yo vine a alabar a Dios. ¿Y cuál es la oportunidad del hombre de alabar a Dios? Hacer buen uso de la lengua. Por eso, para mí, es muy importante lo que es la literatura, porque es el lenguaje más bonito que el ser humano puede utilizar. No siempre dirigido a Dios, pero creo ya que sería un avance utilizar bien el lenguaje para expresarnos. Quiero que me permitan leer dos textos y un comentario. En la mañana me sorprende un amigo con un mensaje en un chat y dice: buenos días, aquí una poesía del licenciado Juan Felipe Ávila Reyes, del profesor. Y entonces voy viendo una fotografía de una página y lo empiezo a leer y me agradó. Los amigos así son, siempre crean buenos momentos. Y debo decirles quién fue ese amigo que me mandó ese chat. Aquí está el maestro Gabriel Oros, que me mandó esa foto de una página de este libro. Bueno, en la dedicatoria de mi libro dedico al Papa Juan Pablo II. Yo tenía 18 años cuando llega a ser Papa y él viajó mucho. Los papas no viajaban. Le tomaron fotos nadando, los papas no nadaban. Le tomaron fotos esquiando, los papas no esquiaban. Entonces eso significó que la iglesia cambiaba y que era más activa y con más presencia. Y fue un líder mundial. Hasta que yo tenía 45 años tal vez, ahí murió. Estaba hablando con el padre Juan Javier Pacheco, que es el señor cura, porque le decía que mi hija Elizabeth había ido a Alemania, porque aquí la apoyaron, la iglesia la apoyó para ir al encuentro mundial de la juventud con el Papa Juan Pablo II, pero Juan Pablo murió en marzo. Y cuando los jóvenes van a Alemania, pues ya estaba entrando por el río Rin el Papa Benedicto XVI. Y dijo el señor cura: pues conozco a Elizabeth porque yo fui a Alemania también. Dije: mire qué coincidencia. Esas son coincidencias increíbles, ¿verdad? Pero, bueno, pues esta niña Elizabeth, que ya ahora nos hizo abuelitos, pues estuvo por allá. Y venía aquí a los grupos de Cristo Vive con Tania, que está aquí atrás. Venían a los grupos de la iglesia. Dedico este libro al padre Lucas, que fue un gran amigo aquí en esta parroquia, un hombre muy activo, muy pensante, muy interesado en los asuntos de la sociedad, después obispo en Matehuala, y bueno, pues ya estará en la gloria de Dios el padre Lucas. Este libro lo dedico también a mi señora Lorena, que está aquí presente, más de 30 años aguantándome, entonces imagínense. A mis hijas Elizabeth, Tania, Andrea, que está en Kansas, ahora no está por aquí, lo hubiéramos traído. A los hombres y mujeres de buena voluntad, que veo muchos aquí al frente y otros que no han podido venir.
Este texto dice así: mis manos morenas le cantan a Dios en las formas sin perfiles de los vientos, entre luces que van languideciendo desde la llama que arde en esta carne. Mi flaca humanidad que quiere ser montaña y grito y sinfonía. Mis manos cantan a Dios en la palabra que retoña, en la simiente que es verbo, noria, agua en descenso, en la brisa que nos inunda de recuerdos, en los andamios llenos de sueños y tulipanes anaranjados frente al alba. Mis manos rugosas, mis manos callosas, mis manos morenas le cantan a Dios. Mi canto es alegre, mi canto es sonoro, mi canto es un barco abriendo la mar. Mi canto se rompe como hacen las olas en las escolleras de la libertad. Mis manos morenas le cantan a Dios como tercas cigarras en la casuarina, como el sapo en el charco, como las palomas o el oro huasteco. Mis manos morenas le cantan a Dios como canta la alondra, como canta el jilguero, como el viejo tildío que dispone su alma casi a punto del vuelo final. Con canto de amigos, mis manos rugosas cuántas gracias dan, cantan por la vida mis manos callosas, y aunque lentas, aquí están. Solo son dos manos, mis manos morenas, pero cantan con plenitud de aurora y primavera a Dios. Mis manos morenas son de barro, pobres de ellas, del más tosco de la serranía, pero para cantar nacieron, para solo cantarle a Dios en esta vereda de flores que es la mía. Y el siguiente texto que les voy a pedir que me permitan leerles es este. Esta pluma es extraña. ¿Qué pluma tan extraña esta que tengo entre las manos? Escribe los versos más remotos que pudiera dictar mi corazón. Sin embargo, no se sujeta y en afán de desafío se interna entre la selva de palabras para escribir los versos que le dicta una voz inaudita y corre y entrelaza cada letra, mas debo decir que no es mi mano ni mis palabras y mucho menos mi viejo corazón, pero bendice a Dios y me conformo, hilvana las preces y cuenta conmigo, está muy claro. Esta pluma corre ágil, casi vuela porque es muy libre y yo detrás. Más bien mi mano que sigue en pos de ella, alabando al Dios bendito que conformó este mundo. No es cualquiera mi pluma tan querida, Dios no nos lo permita. Que esta pluma junta en un mismo punto la inteligencia y un corazón contrito y da las gracias al Dios supremo que nos hizo y entrega su oración a Jesucristo por este don de la palabra que es luz, verdad, gracia que abunda, pan exquisito desde el trigo, desde el alma sutil, voz del mismo entorno suspendida, pluma que no se aquieta porque sabe de su rumbo trashumante y entre los años infinito. Amigos, pues les podría contar muchas cosas, pero el tiempo de ustedes también tiene su valor. Quiero repetir mi agradecimiento y decirles que en un mundo con características a veces difíciles como las que nos toca vivir, podemos ser vencedores a través de la verdad, la justicia y el bien. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, con mucho gusto. Muchas gracias. Abusando de su paciencia, queridos amigos, aunque ya lo sabemos, quiero recalcar el hecho de que en nuestro país publicar un libro
es un acto, podemos decir hasta cierto punto, de sacrificio, porque no es, cuando menos para escritores nuevos, cuando menos para escritores de provincia, no es una actividad lucrativa. En realidad se hace sacrificando también la economía de la persona, de la familia, porque, y más en esta época en que ya los celulares, las computadoras son el pan de cada día de todas las personas, leer es una actividad cada vez más rara en los libros. Entonces se publica un libro para dejar huella, para dejar una huella, una satisfacción personal. De ninguna manera es lucrativo. Muchas veces, en realidad, la persona sale en lo económico perdiendo dinero, pero le queda la satisfacción íntima de haber dejado una aportación cultural a su pueblo, a su comunidad. Y por el otro lado, hay una obra que tiene el maestro Juan Felipe, ojalá ya la haya recuperado. Por ahí la prestó y parece que se le perdieron algunos fragmentos. Es una obra también poética dedicada a nuestro Río Verde. Una obra que escribió hará algunos 25 años, 30 años, se llama Canto Verde, inédita esa obra. Son 100 poemas dedicados a toda nuestra región, de mucha calidad también. Yo hago votos porque un día, ojalá y pueda esa obra ser dada a luz también. El Canto Verde del maestro Juan Felipe Ávila Reyes, que se sigue conservando inédita. Ojalá, porque es de mucha calidad. 100 poemas, bien que Río Verde tiene bien merecidos. Sí, maestra Lupita. Hay un cuento que se llama Latacones, pero yo no soy el autor. Ese cuento, un cuento muy bonito, precisamente el personaje era una mujer que usaba tacones. Ese cuento lo escribió Roberto Zárate Samarripa, que ya no está con nosotros, en paz descanse. Él fue un escritor de 2 libros de cuentos. Esa es la herencia que Roberto ha dejado a esta tierra. Uno de ellos, Honorio, Al pie de un verde naranjo. 3 hojitas le corté. Una me salió morada, otra me salió café, otra me salió chinita como los ojos de usted, dice Roberto Zárate. Estos son textos de Roberto Zárate Samarripa. Y La parte oscura del corazón es otro libro de cuentos. Esa es nuestra riqueza de Río Verde, sí. ¿Alguien más que desee tomar la palabra? Bienvenido, don Ciro, doña Mari, bienvenidos, muchas gracias. El maestro Juan Felipe va a hacer otra aclaración. Sí, gracias por el buen comentario del maestro Manuel Méndez. Sí, yo tengo 100 poesías escritas, pues yo creo que tendría como 25 años de edad. El maestro dice que son poesías de buena calidad. Yo siempre me he esperado con el tiempo para
para ver desde mi punto de vista personal si merecen ser publicadas o no. Allí están, como quiera, ahí están, no se han perdido y esperaremos el buen momento para hacerlo. Muchas gracias. Quiero también agregar sobre un libro que yo no escribí, pero creo que es importante porque fue escrito para Río Verde. Don Eugenio Verástegui González Obregón escribió por muchos años la historia de Río Verde. Nadie de su familia lo ha publicado. Y yo, pensando que algún día ese libro se podría perder o destruir, le pedí a Marichu y a la señorita Inés, cuando vivía Inés, que me dejaran sacar una copia. Y sí lo logré. Pero Inés tenía la idea que había páginas que hablaban mal de los Verástegui, y entonces ella le quitaba las páginas. E incluso tenía la idea de escribir cosas diferentes sobre esas páginas que había extraído. Yo personalmente consideré que bueno, don Eugenio escribió algo que había que respetar. Las páginas que faltaban, yo no las tenía. Y un día acudí a la casa de la señorita Inés en la calle Héroes Potosinos para decirle que me hiciera el favor de proporcionarme las copias de las páginas que faltaban en el libro que yo tenía. Entonces anduvo buscando y dijo, hace poquito llovió y la lluvia se llevó hojas y hojas, y ahí iban las hojas entre los arroyos que había dentro de la casa. Y yo pues pensé que era muy lamentable todo eso. Desde hace años yo he escrito todas esas palabras en computadora y tengo el libro de don Eugenio Verástegui para convocar a los interesados y a quienes puedan ayudar en esta tarea de publicar por primera vez ese libro de don Eugenio. Si yo lo hiciera, seguramente que va a saltar alguien diciendo se quiere enriquecer con algo que nunca escribió. Yo no quiero enriquecerme. Yo lo que me propongo es que ese libro lo conozca la gente de Río Verde, al menos para que conozca su historia. Son un promedio de 600 páginas, tamaño carta. Y el licenciado José de Jesús Alvarado, con quien tengo comunicación frecuente, dijo, le voy a mandar las hojas que le faltan, porque había un doctor, no recuerdo el apellido, un dentista, que prometió curar a alguien de la familia, doctor Tenorio, no estoy seguro, a alguien de la familia de los Verástegui y carecía de dinero. Entonces dijo, pues no puedo pagarle, pero si me recibe el libro de don Eugenio Verástegui, pues ahí lo tiene y cúreme. Entonces ese doctor se hizo del libro de don Eugenio Verástegui. Y es como hemos logrado las páginas que a mí me faltaban, ya las tengo, ahora yo tengo que escribir en computadora, pero suspendí porque, bueno, pues había que publicar y había que decirle a la gente de Río Verde que aquí hay otro libro, pero ya pasando esto, a partir de mañana, pasado mañana, empiezo a escribir las páginas faltantes del libro de don Eugenio Verástegui. ¿Por qué hago este comentario? Pues porque necesitamos gente interesada en la cultura que nos pueda decir, oiga, pues, ¿qué hacemos, verdad? ¿Cómo aportamos para que se pueda publicar este libro que don Eugenio no lo pudo publicar, pero que tiene un valor histórico y cultural muy grande para Río Verde? Eso es lo que yo les quería comentar. Y bueno, pues está la idea para que quien guste podamos hacer equipo para esta misión de publicar este libro, que yo no me tardaría, tal vez póngale 2 o 3 semanas en capturar todo y diría ya está listo, en memoria. Con la memoria se pasa a la imprenta y rápido ya tenemos el libro. Quiero referir que de esa gran base de datos, de ese libro de 600 páginas, a don Eugenio le fue encargada la encomienda de sintetizar
de sintetizar la historia para poder publicarla por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en los años 60, finales de los 60. Lo que les presentó todavía se les hizo muy abundante y dijeron que compendiara, que sintetizara la historia de todo lo de Río Verde, lo sintetizara en fascículos, y esos son los fascículos publicados por la Universidad Autónoma, los que pues han estado a la venta, no sé si ya se agotaron, pero es una edición antigua en la que don Eugenio describe en cada uno de ellos pues a pasos agigantados el devenir histórico de esta ciudad hasta las postrimerías de la Revolución. Y ahí vamos a encontrar también algunas actas de la fundación, sobre todo las que corresponden pues hasta la Purísima Concepción del Valle del Maíz, por ahí del 15 de julio de 1617, hasta ahí incluye las actas de fundación, comenzando con la de Río Verde. Entonces, no deja de ser interesante de qué tuvo que prescindir. Obviamente hay muchos datos en esta historia, anecdóticos, que extrajo de archivos parroquiales de aquí y de allá, de diferentes instituciones parroquiales, para enriquecer su libro. Empero sigue siendo un gran compromiso, una gran tarea de los rioverdenses, que ese libro vea la luz, pues para el conocimiento de todos. Entonces yo sí juzgo muy importante que nuestro buen amigo el licenciado Juan Felipe Ávila Reyes pues termine de concretar la parte que le fue segmentada al libro originalmente, que tiene que ver con la etapa de la actuación de este guerrillero de Jichú, Guanajuato, Eleuterio Quirós, que llega a la región, y obviamente hay la intervención de uno de los Verástegui, pues que finalmente la señorita consideró lesivo para la familia, pero en realidad no deja de ser un personaje interesante, don Manuel Verástegui, y creo que no es solamente para mencionar a don Manuel Verástegui, pero pues ojalá ahorita la prioridad sí sea terminar el libro. Gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguien más que guste dar alguna pregunta, hacer alguna pregunta o dar alguna opinión? Si no es así como culminamos.